Bien, hermanos. Hoy día no traje Power, así que lo vamos a hacer a la antigua, leyendo y escarbando nuestras Biblias. Entonces, como vemos en el texto, en Gálatas 4, vamos a estudiar de los versículos 21 al capítulo 5. Ya comenzamos ya la recta final de lo que es el estudio de esta carta a Gálatas. Primero, quería hacer un breve resumen para que refrescáramos un poco la memoria de lo que Pablo está queriendo enseñar acá en esta carta. Recordemos que fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Con qué motivo? Con el objetivo de contender por la justificación por la fe. Recordemos que Pablo, después de su partida, de que él funda las iglesias acá en la región, o sea, en Galacia, la región de Galacia, recordemos Iconio, Listra, Derbe, Antioquía, él parte y luego se dice en el contexto histórico que al cabo de un año llegaron un grupo de falsos maestros judaizantes a pervertir el evangelio, a enseñar otra doctrina que no tenía nada que ver con lo que Pablo había enseñado. Y claro, esto comenzó en una división en la iglesia y muchos se inclinaron de la congregación a adoptar y abrazar esta nueva doctrina, falsa doctrina para ser derecho, de que había que seguir la ley, de que para ser cristiano no bastaba solo con la fe en Jesucristo, sino que había que seguir la ley, las tradiciones, las normas de la ley para así recién poder ser cristiano. Esto es lo que decía esa falsa doctrina. Y claro, hemos visto que este era un terrible error de los que los hermanos de Gálatas habían caído, dejándose encantar por esta falsa doctrina. Y Pablo, en el dolor de saber esta noticia, no podía pasar por alto aquella situación. Eh, Teólogos entendidos dicen que si Pablo se hubiese quedado callado, esto hubiese sido un duro golpe para el Evangelio. Y gracias al Señor, lo utiliza a él como una herramienta para corregir este grave error. Y podemos ir más atrás, hermanos, en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 6, más o menos vemos el corazón y el ánimo con el que Pablo está escribiendo esta carta. Estoy maravillado, dice Pablo 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto, estoy maravillado, estoy sorprendido, no lo puedo creer, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No lo podía creer Pablo. Y es interesante cómo aclara enseguida Pablo, no es que haya otro evangelio, no hay otro evangelio diferente, porque nosotros no nos podemos preguntar, ¿cómo sabemos si nosotros estamos siguiendo la sana doctrina o el verdadero evangelio? Hermanos, en resumidas cuentas, toda pizca, toda cuota de obra humana que yo le añada a la gracia de Dios, ya es un evangelio diferente, aunque sea poquito. Muchas veces hemos escuchado, ¿cuánta parte tendré yo en la salvación? 1%, 0,1, aunque uno diga 0,1, esa pizca que yo crea que le añado, esa no es gracia del Señor. Todo es obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más. Y por eso Pablo en estos dos primeros capítulos defiende la salvación por la gracia, la justificación por la fe, a través de su testimonio personal. Hemos aprendido cómo el Señor cambió su vida de manera radical. Sabemos la historia de Pablo, cómo era antes en el judaísmo, y por medio de la gracia, el Señor lo transforma y lo llama a su servicio. Es tremendo el cambio de Pablo, en cómo él, después de ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser perseguido por la fe en Jesucristo. Luego ya, hermanos, avanzando la carta, este es un breve resumen, querido, nos encontramos con el capítulo 3. Y luego Pablo aquí, a partir del capítulo 3, deja de lado lo que es la defender a través de su testimonio, comienza a enseñar a través de la escritura. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Porque lo más probable, estos falsos maestros llegaron y tergiversaron la palabra, porque uno a veces no entiende cómo. ¿Qué pasó? Y comienza a enseñar a través de la escritura y a través de la misma historia. Bueno, tanto que quieren seguir la ley. Bueno, ¿qué es lo que dice Moisés? Vámonos antes, dice Pablo, al padre del pueblo hebreo, Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por la ley? Es imposible, porque la ley llegó 500 años después de Abraham. Claramente le está diciendo Pablo que fue justificado Abraham por la fe, fue salvado por la fe. Todo es por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno se puede preguntar, ¿para qué la ley? ¿Por qué
el Señor permite entonces o entrega la ley a Moisés? Y aquí lo responde Pablo, no responde a nosotros mismos, lo responde a la iglesia en el versículo 19 del capítulo 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, Pablo dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a que fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Hermanos, la ley no vino para salvar a nadie. Hemos aprendido que la ley fue dada para que nos muestre que necesitamos un Salvador. Porque, hermanos, si nosotros observamos la ley, ningún hombre la puede cumplir. ¿Por qué? Pecamos todos los días. Y ya con el hecho de transgredir una norma de la ley, listo, sonamos. Estamos condenados. ¿Se fijan? Es imposible que la cumplamos. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un Salvador. Necesitamos correr a Cristo. Y eso es lo que Pablo quiere apuntar con esto. Eso es lo que Pablo quiere que la iglesia en Gálatas vea, que la ley que quieren seguir ellos no puede salvar a nadie. Al contrario, los va a condenar. Necesitan correr a Cristo. Necesitan abrazar a Cristo. En aquella oportunidad, hermanos, anterior, la que estuve exponiendo, enseñé del versículo 12 del capítulo 4 hasta el 20. Si me acompañan ahí a esos pasajes. Esto para los que estudian esta carta, para los teólogos, mencionan que Pablo aquí cambia drásticamente de tono. Esta porción de texto es como un bálsamo para la iglesia, para los oyentes. Después que Pablo le estaba dando hasta en el suelo, doctrina, 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 Pablo cambia el tono y ya no comienza a defender o no comienza a exponer de acuerdo a los argumentos que estaba señalando, ley, gracia, sino que comienza a hablarles en amor. Pablo comienza a hablarle en amor después de que vemos, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, Gálatas insensatos. Ahora los trata con amor. Os ruego, hermanos, os ruego, para que vuelvan en sí. Es como un paréntesis, como dije. Porque, hermanos, hemos aprendido, y la misma palabra del Señor nos dice que hay que contender por la fe. Hay que ser firmes con la fe, con la sana doctrina. Pero esta contención debe ser en amor, debe ser en compasión. Y eso es lo que Pablo está aplicando acá en estos versículos. Miren, leamos un poquito. Versículos 2 al 20. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio que si hubieses podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Tienen celo por vosotros, se está refiriendo a los falsos maestros. Ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno mostrar celo, sí, bueno mostrar celo en lo bueno, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Lo más probable, claro, al leer estas palabras de Pablo quedaron, ¿qué está pasando? Claro, Pablo fue duro. Por eso vemos este paréntesis que en amor de Pablo quiere hacerlos volver en sí. No provocar esa división, esa dureza en el corazón, sino que Pablo los quiere hacer recapacitar. Aparte de zarandearlos fuerte, es todo esto en amor, en un zarandeo santo, si lo podemos decir. Y en aquella oportunidad, hermanos, vimos a través de 3 puntos, de 3 ideas claras que vemos aquí en el pasaje, en este paréntesis, si lo llamamos así, del versículo 12 al 20, en donde vemos el ruego de Pablo. El primero, os ruego, dice, hermanos, que os hagáis como yo. Este ruego es en amor para que vuelvan en sí y piensen la decisión, la terrible decisión de la cual habían caído. Luego les advierte cuál era el motivo de estos falsos maestros, cuál era el motivo de esos fariseos que habían llegado.
simplemente era destruir la comunión que tenían en torno a qué, en torno a la fe y en torno a la sana doctrina. Eso habían venido ellos, no venían a aportar nada, vienen a destruir. Y es terrible por la iglesia no haber hecho nada, sino que se dejaron llevar por esta nueva doctrina. Y tercero, aquí aprendimos que el deseo de Pablo de estar con ellos en persona para solucionar de una vez por todas el peligro y la gravedad del problema que estaba ocurriendo en la iglesia. Y ahora, hermanos, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, Pablo nuevamente retoma a través de ejemplos, a través de contraste de lo que existe en la ley y la gracia. Vuelve otra vez a los ejemplos y recurre a la historia nuevamente. Y aquí, hermanos, toma un relato del Antiguo Testamento, pero aquí ocupa una herramienta, Pablo. Y aquí quería tomarme un paréntesis un poquito, no tanto para no quitarle tiempo a lo que conlleva el mensaje, pero sí es bueno que entendamos para saber dónde estamos nadando aquí en el texto. Porque este texto para muchos es muy controversial y se afirman de mala manera de lo que Pablo está queriendo decir aquí. Porque la herramienta que Pablo ocupa, hermanos, es la analogía. Aquí en este texto, en estos párrafos del 21 al 5 capítulo 1, ocupa la herramienta de la analogía para ilustrar lo deficiente que es la ley en comparación a la gracia. ¿Por qué digo esto? Porque aquí, miren, aparece una palabra en el versículo 24, si van a sus Biblias, en 4:24, dice, lo cual es una alegoría. Y esto hasta el día de hoy en, en teólogos genera una discusión. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Miren, al menos en mi Biblia, hermano, no sé si la de ustedes, la mayoría las trae, pero se fijan que trae un título que es como para darle una idea a lo que viene en el párrafo. El título, al menos en mi Biblia, dice Alegoría de Sara y Agar. No sé si en la de ustedes aparece lo mismo. Hay algunas que, dependiendo de la versión o la traducción, no las trae o cambia un poco el- el título. Bueno, este título no aparece en el original por si acaso. Esto solo los que tradujeron lo colocaron como para dar una idea de lo que se venía. Entonces, ¿por qué quiero aclarar esto, hermano, antes de comenzar? Porque eh, en términos, estos términos a lo mejor muchos lo han escuchado, alegoría, eh, método alegórico, y, y a lo mejor otros hermanos no lo entienden. Y aquí a lo mejor parece que estoy hablando en chino, pero es bueno, hermano, conocer estos términos y conocer la diferencia que hay entre ellos antes de comenzar a estudiar el pasaje. Por ejemplo, la diferencia que hay entre alegoría o analogía en cuanto al tiempo que Pablo ocupa esta palabra y lo que se conoce como método alegórico. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, es muy distinto. Miren, alegoría, esta es una definición simple para que se pueda entender. Es un recurso literario para explicar una enseñanza a través de una historia real o ficticia. ¿Ya? Eso es alegoría. En este caso, Pablo ocupa una historia real para su enseñanza, pero en forma de analogía, de acuerdo al contexto y al tiempo que fue escrita la carta. Porque esta definición de alegoría hoy en día es muy distinta a cuando Pablo escribió la carta. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? La analogía, hermano, es como cuando Jesús ocupaba las parábolas para enseñar. ¿Se acuerdan? Él hablaba en parábolas. Jesús ocupaba un ejemplo de la vida cotidiana para extraer un mensaje espiritual para los hermanos, una enseñanza. Por ejemplo, recurría a la agricultura, la parábola del sembrador. Entonces, claro, era para ilustrar y para que puedan entender, como para hacerlo más sencillo. A lo mejor muchos no entendían, entonces, ¿cómo? Bueno, ocupaban un ejemplo. Y Pablo está ocupando este mismo ejemplo, esta misma forma, este mismo método de analogía para explicar la diferencia y el tremendo contraste que hay entre la ley y la gracia. Ahora, el método alegórico, que es muy distinto a alegoría de lo que estaba señalando Pablo acá, el método alegórico es un método de interpretación
que se basa principalmente en la imaginación del intérprete. Esto, hermanos, eh, nació en tiempos de, nació en el judaísmo en tiempos de Alejandría y tomó mucha fuerza, sobre todo en el judaísmo, pero también en el catolicismo romano. Por eso nosotros hoy en día también está inmerso en algún lugar este método alegórico de interpretar la escritura. Por eso es conocido también en Sudamérica, por ejemplo, en nuestro país, Chile. Y esto empezó a disminuir su fuerza cuando nació la Reforma Protestante. Hasta ahí ya, no, eso fue como el colmo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es como, de acuerdo a lo que el autor piensa, se interpreta la escritura. Ese es el método alegórico. ¿M? Hermano, nosotros como congregación defendemos el método alegórico, no, el método histórico, gramático, literal. Y usted dice, ¿qué es eso? Hermano, por eso digo, esta parte va a ser densa, pero quiero tratar de ser lo más sencillo posible. El método histórico, gramático, literal, ¿qué quiere decir? Que nosotros, hermanos, no podemos ignorar el contexto del texto del tiempo en que fue escrito. La palabra que está escrita aquí en esta carta, por ejemplo, no podemos ignorar la fecha que fue escrita en el contexto, el flujo de pensamiento del autor. ¿Qué quiso decir el autor? No podemos negar la literalidad de lo que está mencionando acá. Esto es como una conversación normal. ¿Por qué digo esto? Porque el método alegórico busca como que hay un mensaje oculto aquí que solo algunos pueden encontrar, solo algunos pueden descifrar. Y no, no es así. La Biblia fue escrita en el método histórico, gramático, literal. Y cuando nos encontramos, ¿por qué digo esto? No sé si ustedes, yo estuve en una oportunidad, no sé si ustedes han presenciado, por ejemplo, cuando se enseña a ver, donde caiga el dedo, ya aquí, se lee el pasaje. ¿Y qué se dice? Hermano tanto, ¿qué entiende del pasaje? Y uno puede entender cualquier cosa. Vamos a otro pasaje, donde caiga el dedo. Ya lo lee y se lee. Hermano tanto, ¿qué entendió por este pasaje? ¿Se fija? Estamos ignorando totalmente el contexto del texto, del tiempo en el que fue escrito. Podemos interpretar cualquier cosa porque cada uno tiene su imaginación. Algunos tienen buena imaginación, otros no tanto, pero se pueden generar un montón de ideas. ¿Por qué digo esto? Y aquí quiero dar un ejemplo del Papa Gregorino. Él mencionaba que en la parábola del buen samaritano, el samaritano deja denarios al mesonero para que atiendan las heridas, ¿cierto? De esta persona. Y el Papa Gregorino decía que esos 2 denarios significaban el bautismo y la Santa Cena. Y a la luz del pasaje nos está enseñando eso. ¿Se fijan? Nos podemos imaginar cualquier cosa. Eso es método alegórico. Y podemos mencionar muchos más. Por eso, hermanos, nosotros no podemos negar la literalidad de la escritura. Porque si la negamos, podemos interpretar cualquier cosa. ¿Se entiende? Y lo que Pablo está explicando acá, porque algunos dicen, aquí Pablo está ocupando el método alegórico, los que defienden esta postura. No, Pablo no está ocupando el método alegórico, está explicando una alegoría que de acuerdo al tiempo de Pablo es una analogía, es un ejemplo. Está ilustrando a través de una historia real, ni siquiera es ficticia, de una historia real, la diferencia entre la ley y la gracia. ¿Se entiende? Traté de ser lo más sencillo posible, hermanos, porque esto hasta el día de hoy es de mucha discusión. Este pasaje, porque como digo, muchos afirman, no, que existe el método alegórico para interpretar la escritura. No, no es así. No podemos negar la literalidad de la escritura. Por eso Pablo se esmera y vuelve a sacar este ejemplo, hermano, de que la gracia es solamente del Señor, nada más de Él, no es por las obras del hombre. La ley no es un método para la salvación. Por eso Pablo, aquí, hermano, ya yendo ahora, sí, directamente al estudio del mensaje, como podemos ver en el versículo 21, Pablo le hace una pregunta. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley,
¿No habéis oído la ley? Es como que quiere decir Pablo, ¿saben a lo que se están, en lo que se están metiendo? ¿Han leído qué conlleva seguir la ley? Por eso, hermano, lo que vamos a aprender el día de hoy va a ser también a través de tres puntos que podemos ver claramente en estos párrafos, en donde Pablo presenta un trasfondo histórico, una historia real, para ilustrar un ejemplo a través de una interpretación de acuerdo a esa historia real, una enseñanza espiritual para la iglesia. Y luego, el tercer puntito es la aplicación de esa enseñanza en las vidas prácticas de la iglesia en Galacia. Y también, obviamente, para nosotros mismos. ¿Se entiende? Tres puntitos, hermanos. Vamos al trasfondo histórico. ¿Qué es lo que Pablo, por qué motivo presenta estos pasajes? Dice, versículo 22. Voy a remojar un poquito, hermanos. Si voy muy rápido, me dicen. eh, para ir bajando los cambios. Versículo 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Pablo en estos versículos, hermano, está introduciendo un argumento del cual se aferraban todo el pueblo judío. Se aferraban de esta idea, de que como Abraham fue progenitor de toda la raza hebrea, ellos decían, ah, nosotros somos hijos de Abraham. O sea, tenemos asegurada la salvación. Todos los que somos hijos de Abraham somos hijos del Señor. Eso decían los judíos en el contexto de la carta. ¿Y por qué menciono eso? Porque, bueno, ellos como se aferraban tanto de aquello, y si ustedes se recuerdan, Juan el Bautista confrontó a los fariseos con esta misma frase, esta misma idea que tenían ellos internalizada. Miren, vamos a Mateo 3. Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo capítulo 3, versículo 7, sin perder también el dedito ahí en Gálatas, porque vamos a ir buscando pasajes y volviendo. Mateo 3:7 dice, esto se refiere a Juan el Bautista. Al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos como padre. Abraham tenemos por padre. ¿Se fijan esa frase que siempre se aferra los judíos? Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, dice Juan el Bautista. Volviendo a Gálatas, Pablo también le enseña con referente a esta misma frase en el capítulo 3, versículo 7. Veamos del 6 para darle el contexto. 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Los que son de fe. La herencia no es por una herencia sanguínea. Le estaba diciendo a los judíos, si ustedes se creen hijos de Dios, no es porque ustedes vengan de no, sean descendientes de Abraham. No. Los que son hijos de Abraham son por la fe. ¿Por la fe en qué? ¿En la ley? No. Por la fe en el Señor. Esos son los hijos de Abraham. Es por fe. Entonces, hermanos, de acuerdo a los datos que nos está presentando aquí Pablo en esta carta, sobre todo en el pasaje que estamos estudiando el día de hoy, podemos ver varias cositas interesantes, varias comparaciones, varios contrastes que Pablo está presentando. Por ejemplo, Abraham tuvo dos hijos, ¿ya? De madres diferentes. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Una de ellas era esclava y la otra mamá era libre. Nos está presentando Pablo. El primer hijo, ¿se acuerdan cómo se llamó? ¿Se llamaba? Ismael y su mamá, Agar. Y el segundo hijo, Isaac y su madre, Sara. Estos datos que nos está presentando son interesantes y es bueno recordar por qué ocurrió esta situación, porque
Claro, algunos saben la historia, pero uno se puede preguntar, los que no, ¿y por qué Abraham tuvo dos esposas, dos hijos de madre distintas? ¿Qué pasó con Abraham? Anduvo por ahí. Entonces podemos imaginarnos muchas cosas, pero hermano, miren, acompáñenme a Génesis, vamos al meollo de esta situación. Génesis capítulo 15, porque aquí Pablo eh, también señala que uno fue hijo de la carne y en cambio el otro de la libre nació según la promesa. Entonces da otro contraste más. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos al origen de esta historia. Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 4, hermanos. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, quedando sin hijo? El mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. En estos momentos del pasaje, hermanos, Abraham no tenía hijos. Eh, Era una costumbre en la región de Mesopotamia adoptar, en este caso un amo, adoptar un hijo de alguna esclava que tenía a su cargo. Y en este caso era Eliezer. Abraham adoptó a Eliezer y él era el mayordomo de su casa. Por ende, si moría Abraham, el heredero iba a ser Eliezer. Por eso él en su preocupación le dice, Señor, yo no tengo hijo. ¿Eliezer me va a heredar? Y el Señor le dice, no. Versículo 4. No te heredará este, sino un hijo tuyo, le dice el Señor. Un hijo tuyo el que va a ser el que te heredará. Luego, hermanos, avanzando en la historia, vamos a dar vuelta la hojita y vamos al versículo, o sea, al capítulo 16. Aquí a lo mejor no lo apreciamos, pero desde el pasaje que acabamos de leer del capítulo 15 al 16 transcurren 10 años. 10 años. Dice, 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente Sara o Sarai, como se llamaba aquí en este momento, cayó en la impaciencia. Suta, el Señor no me da hijos, ya van 10 años, ¿qué hago? Podemos entender un poco aquello. Dice Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. ¿Y qué dice? Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, ¿se fijan? De 10 años de que pasó, de que el Señor le ratifica que un hijo tuyo va a ser el que te va a heredar. Al cabo de 10 años, que había habitado Abraham la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Aquí, hermanos, en estos pasajes podemos ver un claro ejemplo en que los tiempos del Señor son muy distintos a los de nosotros. Muchas veces nos está ocurriendo algo, ya sea de manera personal, familiar, y rogamos al Señor. Y la palabra del Señor dice que escucha la oración del justo, pero el Señor nos puede responder de acuerdo a sus tiempos. Nosotros estamos tan acostumbrados, hermano, a que todo sea rápido, sea simple. Por darle un ejemplo, los que son más avanzados de edad pueden recordar a sus abuelos o a sus mamás cómo se lavaba la ropa antes. En el lavadero nomás, con una escobilla y empezar a refregar. ¿Y eso qué hacía? Implicaba mucho tiempo. Hoy en día, pescamos el muñado de ropa, lo echamos a la lavadora, un botón y listo. ¿Queremos leche? Nos vamos a buscar la vaca y la amarramos, la laciamos, le hacemos cariñito y después ordeñamos. No, 2 cucharadas de leche en polvo con agua y listo.
tenemos leche. ¿Se fijan? Estamos acostumbrados a eso, a que todo sea rápido. Y de una manera, hermanos, Sara, o Sarai, como se llama acá, cayó en lo mismo, cayó en la impaciencia, en la preocupación. 10 años que el Señor le dice a Abraham, le da esta promesa. Lo más probable, Sara pensó, pucha, soy vieja, soy estéril, eh, no, imposible que le dé hijos, pero y aquí no podemos darle solamente la responsabilidad a Sara, sino que a Abraham también, porque ambos se olvidaron de la promesa del Señor, ambos se olvidaron de lo que el Señor le había dicho. ¿El Señor cumple sus promesas? Sí, las cumple. Y a través de la Escritura vemos que para el Señor nada es imposible, hermano, nada. Pero Pablo, volviendo a la carta, por eso Pablo señala que Ismael es hijo de la esclava y nació según la carne. Da este ejemplo en Gálatas en la historia. Porque aquí vemos que a causa del plan de Sara, al no tener hijos, le dice, ¿sabes que Abraham toma a mi esclava, a mi sierva Agar, y ten hijos? A lo mejor eso quiso decir el Señor. Ella quiso solucionar el problema, su problema, por sus medios, por su método. Es como, no, lo arreglo solo, yo puedo. Bueno, claro, como dije, Sara era estéril, no podía tener hijos, y ¿se acuerdan qué edad tenía Sara en esa fecha? 90 años. Entonces, claro, en un contexto uno se pone a pensar, nada, ¿dónde? Imposible. Lo más probable es Sara pensó lo mismo, no, ya, esta es la solución. Que tenga un hijo con mi sierva. Versículo 7 del capítulo 17, hermanos, avanzando en el pasaje para darle contexto a lo que Pablo está enseñando en Gálatas. 7, 17. Aquí nuevamente el Señor habla con Abraham y le ratifica el pacto que le había mencionado anteriormente en el capítulo 15. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Versículo 17 del mismo capítulo, hermanos. ¿Qué hizo Abraham? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Abraham ya tenía 100 años ya en el capítulo 17. Del 16 se fijan que pasan, uno no lo aprecia, pero pasan muchos años de acuerdo al relato. A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, versículo 19, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto, le vuelvo a decir, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, con él, con el hijo que iba a tener con Sara, para sus descendientes después de él. Versículo 20, y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará, y le haré de él una gran nación. Pero ¿qué le dice en el 21? Le vuelve a repetir. Mas yo estableceré mi pacto con quién? Con Isaac, no con Ismael, con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Avancemos al capítulo 21, hermanos, de Génesis. Génesis 21, del 1 al 5. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. ¿Y qué pasó con Sara? Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.
circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años de edad, ¿se fijan? Vuelvo a decir, los tiempos del Señor son distintos. A veces puede pasar tiempo, uno piensa, oh, el Señor se olvidó de mí. No, no se ha olvidado. Pero los planes del Señor son distintos. ¿Saben cuánto pasó desde que el Señor le da la promesa desde el capítulo 15 hasta el 21? 25 años. El Señor le dice, yo te voy a dar un hijo. Ah, uno piensa ya, dentro de unos meses, dentro de un año. Pasaron 25 años, hermano. Pero el Señor cumplió. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un plan. Los tiempos del Señor son perfectos, hermano. Pero aquí, en este pasaje, hermanos, podemos ver claramente cómo la impaciencia del hombre incurre en malas decisiones. Y muchas veces esas malas decisiones tienen consecuencias lamentables en el tiempo. En la mañana el hermano Moy dijo, oremos por Israel, por el conflicto de Israel e Irán. Y uno se pregunta, ¿de dónde empezó este conflicto? De aquí, de aquí partió, por una mala decisión. Por una mala decisión vemos hoy en día este conflicto árabe-israelí. ¿Mm? Los hijos de Ismael están en disputa contra los hijos de Isaac. ¿Se fijan? A veces uno piensa, no, sí, bueno, me equivoqué, pero las consecuencias, hermanos, pueden ser lamentables. Hay 4.000 años de historias, 4.000 años de conflicto que hasta el día de hoy no se solucionan. Imagínense. Todo es por caer en la impaciencia y decir, no, que yo lo puedo solucionar. Eso pasó por no confiar en el Señor, por no creer en las promesas del Señor. Pero como vemos, hermanos, el Señor cumple sus promesas y para Él no hay imposible. Volviendo a Gálatas, queridos hermanos, ya viendo la historia de cómo Pablo quiere ejemplificar y demostrar el contraste entre la ley y la gracia, el nacimiento de Ismael, Pablo lo quiere contrastar con que representa el camino del hombre según la carne. Representa la justicia humana por medio de los propios esfuerzos, por medio de las obras. En cambio, el nacimiento de Isaac, hermanos, en el pasaje que estamos estudiando, del versículo 21 en adelante, el nacimiento de Isaac representa el camino de Dios, el camino de la promesa, el camino de la fe, el camino de la justicia que es imputada por el Señor. Eso está queriendo demostrar Pablo. Porque el primero, hermano, eh, el camino de la ley, claro, muchos piensan que por mérito propio van a ser salvos, pero no. El segundo es claramente por los que creen en la obra de Jesucristo. Ese es el camino, les quiere enseñar. Por eso vuelvo a repetir, hermanos, Pablo presenta este hecho histórico para extraer una ilustración y una enseñanza. No está ocupando el método alegórico, ¿se fijan? Es para eso, para dar un ejemplo, para que puedan entender cuál es la diferencia que hay entre la ley y la gracia. Las dos no son compatibles. No puedo seguir una y la otra al mismo tiempo. ¿Se fijan? Es muy distinto. Versículo 24, Gálatas 4. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que es Agar. Como dije, esta es una ilustración y Pablo está ratificando que esto es una alegoría, es una analogía de lo que va a decir en los versículos 22 y 23. Hermano, lamentablemente, producto de las diferentes traducciones que tenemos hoy en día, voy a hablar al menos en nuestro lenguaje, al castellano, hay muchas versiones. Nosotros ocupamos la Reina Valera 1960, pero hay muchas más, ¿no es cierto? Y, y a través de tantas traducciones que hay, algunas de ellas no traducen, por ejemplo, esta palabra alegoría que vemos en el versículo 24, sino que la transliteran. ¿Qué quiere decir esto? Que le dan como una definición a nuestro lenguaje
pero están perdiendo el contexto que quería decir en el tiempo de que fue escrito. Al menos la Reina Valera, perdón, 1960, mantiene la palabra alegoría. Nos le da una definición nueva para que podamos entender en nuestro contexto. ¿Por qué digo esto? Porque aquí ustedes, si quieren, marquen este versículo y lo pueden contrastar en sus casas. La versión NBI le da otra definición y translitera de otra manera, traduce de otra manera la palabra alegoría. Miren, yo se las voy a leer. Disculpen, por eso no traje, disculpen por no exponerla, pero ahí ustedes la marcan. Y ustedes me van siguiendo. Miren, les voy a leer del versículo 22 al 24 en la versión NBI. Dice, ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre? Aquí la NBI lo hace a modo de pregunta. El 23, el de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Y aquí en el 24, nótese la diferencia. Este relato puede interpretarse en sentido figurado. Eso dice la versión NBI. Ahí ustedes, si quieren, lo marcan y lo buscan en sus casas. Aquí la Reina Valera 1960 dice, esto es una alegoría. La NBI dice, este relato puede interpretarse en sentido figurado. Hermanos, si yo interpreto, cualquier persona interpreta en sentido figurado un pasaje, a raíz de esta traducción de la NBI cambia totalmente el sentido de lo que quiere decir el texto. O sea, puede interpretar cualquier cosa. Pierdo toda literalidad de lo que está enseñando Pablo aquí en esta carta. Pierde todo lo que quiso decir Pablo, por eso, de acuerdo al texto en su contexto. ¿Se acuerdan esa frase? ¿La han escuchado? Un texto sin contexto es un pretexto. Puede ser cualquier cosa. No podemos negar, no podemos olvidar, no podemos omitir que cada pasaje tiene su contexto. Y por eso, hermanos, Pablo lo que quiere ilustrar por medio del Espíritu Santo, hermanos, es que estas dos mujeres, Agar y Sara, son dos ilustraciones, como dije. Representan dos pactos, está diciendo Pablo. Es una alegoría, es una comparación. Ambas están representando dos pactos. Agar e Ismael representan el pacto de la ley, de acuerdo a la enseñanza que Pablo quiere mostrarle a la iglesia en Gálatas, el pacto de la ley y las obras. En cambio, Sara e Isaac representan el pacto de la gracia y de la fe. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. ¿Se fijan que eso no pierde la literalidad de lo que está queriendo enseñar Pablo? El pacto de la ley, hermano, fue dado por medio de Moisés. ¿Qué implicaba? Que el pueblo escogido por el Señor tenía que seguir la ley al pie de la letra. Si no hacían caso o simplemente fallaban en una de sus normas, sonaba. Pero debido a que el pacto de la ley, hermano, es imposible de cumplir por los seres humanos, nadie lo puede deducir. ¿Qué produjo este pacto de la ley? Hijos de esclavitud. Eso están queriendo enseñar Pablo. Mientras más ustedes quieren seguir la ley, bueno, más esclavos van a ser. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Nadie puede seguir la ley. Cualquier persona que, hermanos, que trate de agradar al Señor por sus propios medios, es imposible que alcance la libertad. Esa libertad espiritual que se está refiriendo a Ismael. No puede, es imposible. No podía obtener la libertad por sus propios medios. Versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, está explicando Pablo, en Arabia, y corresponde a Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y luego señala, versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por eso dije, es como es denso este pasaje, y si voy rápido ahí me van frenando. Aquí Pablo dice la Jerusalén actual y la Jerusalén de arriba. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Bueno, la actual o terrenal es la que, como dice Pablo, es la que se conoce hoy en día. Es la que nosotros conocemos como ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. En esa misma Jerusalén es donde se rechazó al Mesías en su tiempo. Esa misma Jerusalén
es la que Pablo se está refiriendo en el tiempo de que fue escrita esta carta en Gálatas. Esa Jerusalén, a excepción de unos pocos, esa Jerusalén en la que está arraigada, en la que está aferrada a la ley. Eso se está refiriendo Pablo. En cambio, lo de la Jerusalén de arriba se está refiriendo a la ciudadanía que todos los hijos del Señor tienen por medio de la gracia. ¿Han escuchado cuando nuestra ciudadanía no está acá, está en los cielos? A eso se está refiriendo Pablo. Esa es la Jerusalén de arriba. Esa Jerusalén donde todos somos libres. No hay yugo de esclavitud. Miren, acompáñenme a Filipenses capítulo 3, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 20, y después vamos a ir a Hebreos para que ahí lo tengamos presente. Filipenses 3:20. ¿Qué es lo que dice Pablo a los de Filipo? Más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Señor, o sea, perdón, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar y asimismo todas las cosas. La ciudadanía de nosotros no está acá, está en la Jerusalén de arriba. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12. Versículo 18, hermanos. Hebreos 12, 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Pasémonos al 22, 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. ¿Se fijan? A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Se fijan, hermano? Esta comparación que hace Pablo en Gálatas de la Jerusalén actual, de la terrenal, en comparación con la de arriba es muy distinta. Es una clara diferencia. Los habitantes de la Jerusalén de arriba son libres de la ley, son libres de la esclavitud de la carne. Lo más probable, nosotros hemos escuchado o nosotros mismos lo decíamos en su tiempo, cuando no éramos salvos, cuando no éramos rescatados por el Señor, decíamos, pero, porque aquí vemos en la escritura, por ejemplo, vemos como Pablo dice, ustedes son esclavos, sin Cristo son esclavos. Y lo más probable pensamos, pero, o cuando evangelizamos, nos toca encontrarnos con ese tipo de personas que, pero si yo no soy, ¿cómo voy a ser esclavo? Y se ríen. Si yo soy libre, nací en un país libre, Chile es un país libre, ¿cómo voy a ser esclavo? Si yo quiero hago lo que quiero. ¿Se fijan? Claro, de una manera, sí, puede tener razón, puede hacer lo que quiera, pero lo que quiera en pecar, puede hacer lo que quiera en lo malo. Porque si nosotros quisiéramos hacer lo que queramos en lo bueno, a los ojos del Señor es imposible. ¿Por qué? Porque sin Cristo no gozamos en pecar, nadie quiere hacer lo bueno. Lo único que hacemos es pecar. Por eso, hermanos, no somos libres en hacer lo malo ante los ojos del Señor, no, porque nos gozábamos en el pecado, nada más que eso. Hermanos, el Señor no solo nos hace libres por medio de la fe para sacarnos de la esclavitud del pecado, sino que nos capacita para que a través del Espíritu Santo aprendamos por primera vez a hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Ahí recién, decir, no, sí, puedo hacer lo bueno, pero por medio ahora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va capacitando, nos va haciendo crecer en el Señor, para ahí recién poder hacer lo bueno. ¿Se acuerdan Juan 8:36?
Cuando dice así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí serán verdaderamente libres, porque podemos justificarnos. Somos buenos para eso, para autojustificarnos. No, si yo soy libre. No. Juan 8, si el Hijo lo libertare, ahí recién van a ser libres. Hermanos, versículo 27, volviendo a Gálatas, capítulo 4. Pablo relata esta historia y ahora cita al profeta Isaías 4:27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Estas palabras, hermanos, el profeta Isaías a lo mejor para nosotros resulta confuso, pero la escribe con el propósito de confrontar a los judíos que están exiliados en Babilonia, para confrontarlo porque muchos de ellos se sentían cómodos donde estaban. Pero aquí, hermanos, Pablo cita al profeta para enseñar que la esterilidad de Sara era una barrera que era imposible romper. Era imposible romper, claro, por mérito humano, por mérito propio. ¿Para qué? Para que Dios cumpliese, era una barrera imposible de romper para que Dios cumpla su promesa que hizo con su marido Abraham. Por eso Sara hizo lo que hizo. No, yo soy estéril, no se va, es imposible que se cumpla la promesa del Señor. Claro, por mérito humano, sí, obvio. Pero como dije, para el Señor no existen imposibles. Vemos cómo a la edad de 90 años Sara fue mamá y el Señor cumplió su promesa. Hermanos, en el momento que Jesús es crucificado y resucitado al tercer día, se llevó cautiva la cautividad. Se llevó cautiva la cautividad que ofrece la ley. Esa esterilidad del pacto de la ley, que era imposible romper, el Señor se la lleva. Así que, hermanos, dice Pablo en el versículo 28 del capítulo 4. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, y así también ahora, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, y lo vuelvo a repetir, no somos hijos de la esclava, sino que de la libre. Somos hijos del Señor por medio de la fe, no por medio de las obras. ¿Se entiende? Ya vamos desenmadejando este pasaje que puede resultar confuso, pero eso es lo que le estaba explicando Pablo. No somos hijos de la ley, no es por su mérito. Y aquí es donde viene Pablo y ya comienza la aplicación del texto, de esta historia, de este relato que extrae del Antiguo Testamento para presentárselo a la iglesia. Somos hijos de Isaac, dice Pablo. ¿Cómo concibió Sara a Isaac? ¿Se acuerdan? De manera sobrenatural. Bueno, Pablo está diciendo lo mismo. Nosotros somos hijos del Señor de manera sobrenatural, por la gracia del Señor. ¿Se fija cómo va asociando este ejemplo? No es por esfuerzo humano. Nosotros no le debemos la salvación, hermanos, a nosotros mismos, o a que hayamos repetido una oración una vez, o que hayamos firmado un libro, firma aquí y ya eres salvo. No, nosotros le debemos la salvación al Señor. Somos transformados de manera sobrenatural. Por eso muchos caen en el error, sí, yo soy cristiano, pero su vida es tal cual como era antes. A lo mejor cambiamos un tiempo, pasan los días, la semana y volvemos a caer en lo mismo. ¿Qué pasó? Por esfuerzo humano no vamos a cambiar, hermano. Nuestra vida va a cambiar de manera sobrenatural, así como el Señor transformó la vida de Pablo, así como el Señor hizo concebir a Sara de manera sobrenatural, así lo hace el Señor. Es solamente por el poder de Él.
Implícitamente, aquí en el texto, Pablo le está enseñando a los fariseos, a estos falsos maestros, al igual que Juan el Bautista. Los esclavos de la ley simplemente no son hijos de Abraham, sino que son hijos de Ismael. Si ustedes quieren seguir la ley, van a seguir, no son hijos de Abraham, no, van a seguir siendo hijos de Ismael. ¿Por qué? Pues de la misma forma que enseñó Jesús. Si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham hubieses hecho. Las obras de Abraham harían cuando confronta a los fariseos. No, que ahí ya Jesús también se presenta con, se encuentra con esta misma frasecita que decían los fariseos. No, yo soy hijo de Abraham, estoy listo. Bueno, Jesús le dice, si fuera hijo de Abraham, bueno, la obra de Abraham harían. ¿Se fijan? Es muy distinto. Es por fe. Hermanos, acompáñenme a Romanos capítulo 2. Y con esto termino, dijo el pastor. Para que calculen que todavía me queda. Romanos capítulo 2, versículo 28. Romanos 2, 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, le dice Pablo, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que es de Dios. ¿Se fijan? Somos salvos por el Señor. El cambio viene del corazón. Nuestro corazón es renovado. Somos regenerados. Un hijo del Señor cambia totalmente su forma de ser como era antes de conocer. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué digo, cito a Romanos? Porque en nuestro contexto alguno puede decir, pero yo soy católico, yo voy a las misas, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, en el caso de nosotros soy evangélico, estoy asegurado. Hermano, si niego independientemente lo que seamos, si negamos lo que es la suficiencia de Cristo, no somos salvos. Si negamos que solamente por el Señor, por medio de Cristo, es la obra, no vamos a tener herencia celestial. ¿Mm? Independientemente de lo que digamos. No, yo voy a los domingos todos los días. Me congrego no se ve de Peter Ken. Hermanos, si yo niego que Cristo transformó mi vida y solamente es por Él en la obra, sonamos. ¿Por qué digo esto? Porque además de decir, sí, yo soy cristiano, debemos vivir como cristianos. Debemos vivir acá en la tierra como ciudadanos del cielo. ¿Se fijan? Vivir en obediencia, en fidelidad. ¿A quién? ¿A mí? ¿A nuestro yo propio? A nuestro Señor. ¿Se fijan? Es un cambio total. Humillados ante el Señor. Ya muere el yo. Primero yo y después el Señor y los demás. No, cambia todo. Vivir en fidelidad a nuestro Señor. Por eso ya pasando al versículo 1 del capítulo 5 dice Pablo, volviendo a Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, hermano. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. De una manera, Pablo está señalando que es absurdo decir que son cristianos, están libres en Cristo y quieran volver atrás. ¿Cómo puede ser posible? Le está sacudiendo a que piensen un poquito a cómo eran libres en Cristo y después quieren volver a vivir como habían sido antes de ser transformados, como eran sin conocerle. Claramente hubo un engaño aquí en la iglesia.
Hermanos, el propósito de la redención del Señor es la libertad del creyente, la libertad de la esclavitud. ¿Mm? No es para vivir como éramos antes. Por eso digo, el que diga ser cristiano y está viviendo igual, de la misma manera de antes de ser cristiano, el Señor no ha transformado su vida. Se está engañando solamente. Por eso Pablo les anima a que estén firmes en sus convicciones. Si dicen que son hijos del Señor, manténganse firmes. ¿Cómo van a volver atrás? Confíen en la libertad por medio de Cristo. Hermanos, solamente por Cristo es suficiente. La salvación es solamente por Cristo. Nada más. Ningún mérito, ninguna pizca mía. Por eso, hermanos, para finalizar, aprendimos en cómo Pablo ocupa este relato, un hecho histórico real de Sara y Agar, para demostrar que el camino de la fe y de las obras es muy distinto. ¿Se fijan? Hay un claro contraste. Este otro ejemplo más que revela que hay diferencias. Por ejemplo, la gracia de Dios y la ley. El camino de la fe, el camino de las obras. El camino del hombre, el camino del Señor. ¿Se fijan? Sara, Agar, Ismael, Isaac. Todos estos ejemplos, Dios, Satanás. Es un claro contraste, no pueden ir de la mano. No puedo decir, no, yo soy cristiano, pero vivir de la misma manera que era antes. ¿Se fijan? Es imposible. La Jerusalén terrenal con la celestial. Hay un claro contraste. Sabemos, hermanos, también por medio de la Escritura, que el camino del hombre, el camino de la obra, el final no es para nada bueno. ¿No es cierto? Lo sabemos, porque la palabra del Señor lo revela así. Si usted no cree en Jesucristo y piensa que está bien en el camino que lleva, bueno, no va a tener buen final. Y lo dice la Escritura. Su final no va a ser para nada grato. Pero si usted es un verdadero hijo del Señor, amén. Dele gracias al Señor. Pero pregunto, ¿está firme en sus convicciones? Por eso Pablo le anima, manténganse firmes. Hermano, si usted dice que es cristiano, ¿está firme en sus convicciones? ¿Está viviendo como un verdadero hijo del Señor? ¿Está creciendo en él? Si es así, hermano, manténgase firme. No se aleje de él. No tiene por qué alejarse de él si usted dice, no, yo soy cristiano. ¿Y por qué muchos se alejan? ¿Qué ocurre? Si pensamos, hermano, eh, nos ponemos a hacer caldo de cabeza, ¿qué pasó con los hermanos de Gálatas? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué se dejaron desviar tan fácilmente? Si buscamos una explicación, lo más probable es porque perdieron el gozo. Por eso volvieron atrás. Miren, versículo 15 del capítulo 4. Por eso Pablo les pregunta, 4:15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está ese gozo? ¿Qué pasó? El gozo de escuchar la sana doctrina. ¿Qué pasó? El gozo de escuchar el verdadero evangelio. ¿Qué ocurrió? Por eso, hermano, esto mismo ocurre el día de hoy. Muchas personas que dicen ser cristianas, pero se alejan de la iglesia, es porque perdieron el gozo. Es porque perdieron el gozo de obedecer la escritura, de obedecer la palabra del Señor. En el momento que la palabra del Señor nos confronta, hermanos, claro, no es grato. Algunos se humillan y otros simplemente se alejan. Y es una triste realidad. Porque al alejarse del Señor, perder el gozo, no es resistirme a la iglesia, no es resistirme al hermano que me está animando, que me está llamando, oye, ya, pues vuelve. No, es resistirse al Señor. Y eso es lo que es lo triste. Y muchos no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a permanecer firmes en nuestras convicciones como hijos del Señor. Eso es lo que Pablo le estaba animando a la iglesia en Gálatas. Manténganse firmes, no caigan, no se deslicen. ¿Por qué volver atrás si son salvos por gracia?
La obra la hizo el Señor, ustedes no hicieron nada. Podemos recordar cómo éramos antes nosotros, hermanos. Podríamos haber terminado en cualquier parte, pero solamente estamos acá por la gracia del Señor. Tenemos un tremendo Dios, hermano, un tremendo Dios de misericordia. ¿En qué se fijó en usted? ¿En qué se fijó en mí? No sabemos, pero eso es la gracia del Señor. Por eso es un regalo que nosotros no merecíamos. Es tremendo nuestro Señor. Todos tenemos una esperanza, hermanos. Solamente la cruz de Cristo es suficiente. Vuelvo a repetir. Así que el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Es tremenda la obra de nuestro Señor. Damos gracias a Él por su palabra. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias le damos a usted, Padre, eh, el día de hoy por su palabra, por su consejo. Pedimos perdón tantas veces, Señor, que pecamos, ofendemos su nombre, nos olvidamos de la cruz de Cristo, nos creemos autosuficientes, Señor. Perdónenos, Padre, todas las veces que nosotros mismos hemos perdido el gozo y nos hemos comenzado a alejar. Gracias, Señor, porque estamos acá nuevamente, porque usted nos sostiene. Usted se aferra, nos hace volver, hermano. Nos hace volver, Señor. Por eso ayúdenos, Padre, a mantenernos firmes en nuestras convicciones, a confiar en usted. Sobre todo, Señor, en el momento de la prueba, cuando es más difícil. Muchas veces, Padre, perdónenos cada vez que nosotros nos quejamos, pero usted tiene sus propósitos. Vemos a la luz de su palabra que sus tiempos son tan distintos, Señor, pero sus tiempos son perfectos. Su plan es perfecto, Señor, y ayúdenos a aceptar su voluntad. En el día a día que nos toque enfrentar, en el día a día que nos toque vivir, ayúdenos, Señor, a mantenernos firmes. Gracias a usted por su palabra. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.